El esófago es la primera porción del tubo digestivo y este comunica la faringe con el estómago. Tiene una longitud aproximada de 25 centímetros. Aquí podemos ver sus 4 capas, que son la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Los 3 componentes de la mucosa, como ya hemos dicho, son el epitelio, que se extiende de aquí hasta aquí, la lámina propia o tejido conectivo, que es esta, y la muscular de la mucosa. El epitelio del esófago es un epitelio plano estratificado no queratinizado. Como se puede apreciar, es un epitelio muy grueso, ya que tiene que proteger la superficie del esófago contra la fricción de los alimentos que vienen semitriturados de la boca. En este epitelio podemos encontrar células de Langerhans similares a la que encontramos en la piel. Por debajo de este tenemos la lámina propia de tejido conectivo areolar laxo. Este tejido conectivo se evagina hacia el epitelio en forma de clavijas. Por debajo de este tenemos la muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa del esófago se caracteriza porque la mayoría de sus fibras están colocadas longitudinalmente, aunque algunos autores dicen que en realidad es una sola capa de células musculares longitudinales. Por debajo tenemos la submucosa. Aquí tenemos un tejido conectivo donde hay muchas fibras elásticas. Aunque aquí no podemos verlas, aquí se encuentran las glándulas esofágicas. Estas son glándulas serosas, mucosas y mixtas. También podemos encontrar pequeñas glándulas en la lámina propia de la mucosa. Estas también son glándulas mucosas, serosas y mixtas. Ambas glándulas, es decir, las que se encuentran en la lámina propia y las que se encuentran en la submucosa, desembocan en la luz del esófago y tienen como función crear una película de moco para proteger el esófago de la fricción de los alimentos. Los únicos 2 órganos del tubo digestivo que poseen glándulas en la submucosa son el esófago y el duodeno. Las glándulas que se encuentran en la submucosa del esófago se llaman glándulas esofágicas y las glándulas que se encuentran en la submucosa del duodeno se llaman glándulas de Brunner. La capa muscular del esófago está formada por 2 capas, una circular interna que va desde aquí hasta aquí y una longitudinal externa. Pero el esófago es un órgano especial en cuanto a su capa muscular, ya que tiene tanto músculo esquelético como músculo liso. El tercio superior está formado por músculo esquelético solamente, el tercio inferior está formado por músculo liso y el tercio medio está formado por una mezcla entre músculo liso y músculo esquelético. El lugar donde se puede apreciar la capa circular interna y longitudinal externa es a partir de la mitad del esófago hacia abajo. Aquí tenemos músculo liso colocado circularmente y aquí tenemos músculo liso de disposición longitudinal, aunque también podemos ver algunas pequeñas zonas donde encontramos músculo esquelético. En medio de la capa longitudinal externa y circular interna está el plexo mientérico de Auerbach, que es un plexo nervioso que inerva la capa muscular. Por fuera de la capa muscular tenemos la adventicia o serosa. Casi toda la extensión del esófago está cubierta por adventicia, ya que éste desciende a través del mediastino medio. En este lugar no posee un recubrimiento de mesotelio y solamente tiene tejido conectivo que se mezcla con el de los demás órganos. Cuando éste cruza el diafragma, en su última porción es rodeado por el peritoneo y adquiere la serosa, por lo que el esófago es la única porción del tubo digestivo que posee tanto adventicia como serosa. Aquí podemos ver la serosa. En este esquema vemos el epitelio del esófago, que es un epitelio plano estratificado no queratinizado. Aquí tenemos el corion o lámina propia, donde podemos ver algunos vasos sanguíneos. Aquí tenemos la muscular de la mucosa, que está dispuesta de manera longitudinal. Por debajo de esta está la submucosa, donde encontramos glándulas mixtas.
Aquí podemos ver acinos mucosos y también acinos serosos. Aquí podemos visualizar los conductos. Estos conductos se abren hacia la luz del esófago. Toda esta región está ocupada por glándulas en la submucosa, que son llamadas glándulas esofágicas. En este otro corte podemos ver el epitelio que cubre el esófago, que es plano estratificado, no queratinizado. Aquí la lámina propia, que está un poco desprendida. Aquí vemos muchas glándulas mixtas, las cuales se entremezclan con las fibras de la muscular de la mucosa. Esto que vemos aquí es una luz de un vaso sanguíneo que por su característica parece ser una vena. Aunque aquí no está presente, en el esófago podemos visualizar tejido linfático tanto en la lámina propia de la mucosa como en la submucosa. Este tejido linfático está de manera difusa, aunque a veces también puede formar nódulos linfáticos. En este corte vemos la capa muscular. Aquí podemos visualizar músculo liso, que es esta franja que va aquí. Aquí vemos sus núcleos alargados y las células sin estrías. Sin embargo, aquí vemos músculo esquelético, que es un músculo estriado. Y aquí también podemos ver músculo esquelético. Esta es la zona del tercio medio del esófago, ya que es la zona donde se une el músculo liso con el músculo esquelético. En estos dos cortes, además de ver la capa muscular, también podemos ver las células nerviosas que forman parte del plexo mientérico de Auerbach. Este es un plexo nervioso que inerva la capa muscular del esófago. Aquí podemos ver células que están dispuestas circularmente y aquí células que están dispuestas longitudinalmente. Aquí también podemos ver la capa circular y la capa longitudinal. Aquí encontramos los cuerpos neuronales, que como podemos ver son mucho más grandes que las células musculares, si comparamos en ambas fotografías. Esta es la zona de unión entre el esófago y el estómago. Esta zona se le llama unión esófago-gástrica. El esófago posee un epitelio plano estratificado no queratinizado, que es este que vemos aquí, y el estómago posee un epitelio cilíndrico simple, que cubre toda su superficie. También esta unión es llamada unión escamo-cilíndrica o escamo-columnar. Esta región es llamada también cardias y las glándulas esofágicas que se encuentran en esta región son llamadas glándulas esofágicas del cardia. Tanto la capa muscular como la muscular de la mucosa se engrosan en esta zona para formar el esfínter esófago-gástrico, que evita el reflujo de los alimentos desde el estómago hacia el esófago.